La variante Delta aleja la inmunidad colectiva y obliga a elevar la cuota de vacunados dentro de la población. Pero como si esto no fuera poco, en países que tienen suficientes dosis disponibles, un cierto porcentaje de la gente duda en dejarse inocular. Los expertos advierten del riesgo que esta pandemia, como la conocemos, se convierta en la pandemia de los no vacunados. Un tema que tiene implicaciones sociales, de salud mental, económicas y epidemiológicas. Para evitarlo, los gobiernos ofrecen desde una salchicha con cerveza hasta boletas para participar en una rifa. Lo más importante es que poner fin a la cadena de contagios. Bienvenidos a nuestro especial de COVID-19. Soy Juliana González y hoy dedicaremos nuestro programa a revisar estrategias creativas para conseguir que la gente se deje vacunar. Por ejemplo, Sudáfrica es uno de los países más golpeados por la crisis sanitaria y ahora se enfrenta a una nueva variante que tiene múltiples mutaciones dentro de ella misma. A pesar de tener hoy en día una amplia oferta de vacunas, menos del 15% de su población está completamente inoculada. Es día de cobro de ayudas y pensiones en Thulamahashe, Sudáfrica. Cientos de personas han venido desde las aldeas vecinas. La provincia de Mpumalanga es una de las más pobres del país, por lo que su tasa de vacunación es de las más bajas. Por eso se ha instalado un puesto ambulante de vacunación al lado de la Oficina de Asistencia Social. Para mí resulta más fácil que me vacunen donde recojo mi pensión. A mi aldea fueron solo una vez a vacunar y me enteré demasiado tarde. Por eso me alegra mucho poder vacunarme hoy. En todo el país se están instalando este tipo de puestos junto a oficinas de asistencia social y supermercados, donde se cobran las pensiones con el objetivo de facilitar las vacunas a la población. Alrededor de 700 personas mayores de 60 años vendrán hoy aquí a cobrar sus pensiones. Sabemos que este grupo es mucho más vulnerable a sufrir complicaciones si contraen la COVID-19, de modo que consideramos una medida acertada venir a la oficina a la que vienen a buscar sus pensiones, porque ya están en la ciudad y es más fácil ofrecerles aquí las vacunas. Menos del 20% de los habitantes de Mpumalanga han sido vacunados. Muchas de estas personas no están vacunadas porque viven en zonas rurales y les resulta difícil y caro llegar a los centros de vacunación. Pero no es solo el acceso lo que dificulta la vacunación. Hay otras razones, afirma Elizabeth Odubule, quien estuvo investigando por qué la gente de Ciudad del Cabo rehúsa ser vacunada. Entre los motivos se cuentan creencias religiosas o la desinformación en redes sociales. Para combatirlos tiene una estrategia. Si el principal motivo entre una población en particular es el religioso, entonces recomendamos involucrar a los actores responsables de la comunidad, como los líderes religiosos, los comunitarios o los creadores de opinión. En cuanto a las redes sociales, resulta un problema mucho más complicado. Quienes hacen la cola para cobrar sus pensiones en Mpumalanga han oído rumores sobre los efectos secundarios de la vacuna. Pero a Carlos Mavanga no le preocupa. Dice que todos sus amigos vacunados se encuentran bien. Y ahora nos vamos para América Latina. En la capital argentina, el personal de salud inició el mes pasado una estrategia de brigadas sanitarias. Los enfermeros van casa por casa ofreciendo la vacuna a quienes aún no se han inmunizado contra COVID-19. Esta iniciativa se conoce como vacunación móvil. El personal sanitario se desplaza a los domicilios de los barrios de Buenos Aires para localizar a las personas que por algún motivo aún no se han vacunado. Los que aún no lo han hecho no pueden ser obligados a inmunizarse, pero las autoridades esperan que puedan ser persuadidos para aprovechar la oportunidad en sus hogares. Y echemos una mirada a Perú. Allí las autoridades de salud del estado de Ayacucho se lanzaron a las redes sociales con eslogans como "Llegó el momento de vacunarte y tu cuerpo lo sabe", y a ritmo de cumbia la dirección regional promueve la vacunación entre los más jóvenes. A nivel nacional se llevan a cabo jornadas masivas conocidas como Vacunatón o Vacunafest, que ya van por la 8ª edición. El mercado Santa Rosa en Lima.
uno de los más concurridos de la capital peruana. Aquí la gente se vacuna contra el COVID-19 entre los puestos de frutas y verduras frescas. El país sudamericano apuesta por una nueva estrategia de inmunización ante la inminencia de la llegada de la tercera ola. Un poco nerviosa y a la vez bien, porque la vacuna es lo principal para todos nosotros, para nuestra salud, por esta pandemia que está viniendo, ¿no? Para la tercera ola. Los fármacos de Sinopharm y Pfizer se administran en mercados como este, pero también en escuelas, parques, complejos deportivos y centros comerciales. Actualmente la brecha entre los peruanos vacunados con una dosis y los que tienen la pauta completa es de más o menos el 40%. Así que el Ministerio de Salud, a cargo de Hernando Ceballos, lanzó los vacunatones, jornadas de inmunización de 36 horas consecutivas durante los fines de semana. Se espera que este tipo de programas mejore el panorama sanitario en Perú, que figura entre los países más golpeados por el coronavirus, pues actualmente registra la mayor tasa de mortalidad con 603 decesos por cada 100.000 habitantes. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor César Cárcamo, epidemiólogo que nos acompaña desde Lima, Perú. Doctor Cárcamo, muchas gracias por estar con nosotros. Intentemos primero que todo entender cuáles son las razones que generan reticencia en algunas personas para vacunarse. Bueno, obviamente es el miedo a la novedad y por supuesto también, de manera importante aquí, los mensajes erróneos que están recibiendo las personas a través de las redes sociales, ¿no? Hay una cantidad inmensa de material que circula, de material falso, que asusta a las personas. ¿Y cómo se puede combatir, por ejemplo, ese material falso? ¿Qué elementos serían claves para convencer a la gente de vacunarse? Bueno, hay dos elementos. Uno es que hay que controlar la desinformación con información adecuada, responder a cada uno de estas observaciones, hacer debates, de manera que aquellos que tengan dudas respecto a la seguridad de la vacuna, a la eficacia de la vacuna, a los contenidos de la vacuna, puedan obtener respuestas de una fuente confiable. Y lo otro es justamente identificar esas fuentes confiables, ¿no? Las personas tienen, digamos, ventanas abiertas o puertas abiertas a algunos medios de información y no a otros. Entonces, algunos piensan que si viene del noticiero de la televisión está controlado por el Estado, pero si viene por TikTok, entonces no. Entonces hay que copar todos estos medios de manera que uno pueda recibir de estos otros medios y de pares también, de personas referentes, de personas, de influencers que puedan realmente convencer a las personas de que la información que se está dando es verdadera. Doctor, y en el caso de Perú, ¿cuáles son los principales cuellos de botella para que avance la vacunación? En el caso del Perú, el principal cuello de botella es la disponibilidad de vacunas, lamentablemente. O sea, hemos tenido una disponibilidad limitada, se han estado agotando las vacunas que llegaban y han estado siendo recibidas, ¿no? Tenemos filas de personas que quieren vacunarse, muchos jóvenes que todavía no han podido vacunarse y quieren vacunarse. Todavía no hemos llegado a ese punto en el cual tenemos vacunas y las personas que quedan no quieren vacunarse. Todavía tenemos más demanda que oferta. Bueno, sí, una gran diferencia con lo que sucede en otras latitudes. Aquí, por ejemplo, se discute mucho el tema de la obligatoriedad de la vacunación. Lo vemos, por ejemplo, países como Italia o como Francia que se decantaron por ese modelo. Tenemos en el caso de Alemania, por ejemplo, que apela al sentido común. ¿Qué podría hablar a favor y qué en contra de una vacunación obligatoria desde su perspectiva? Bueno, en mi perspectiva es que yo puedo escoger qué cosa quiero para mi cuerpo, siempre y cuando lo que yo escojo no afecta a otras personas. Por ejemplo, aquí en el Perú, una persona con tuberculosis que puede contagiar está obligada a recibir tratamiento. Por ley está obligada. No puede elegir no recibir tratamiento porque eso no solo afecta a su salud, sino la salud de otros. En el caso del COVID es lo mismo. Entonces, si yo no me vacuno y permanezco aislado, no estoy afectando a nadie, no pongo en riesgo a nadie. Pero si yo no me vacuno y luego voy a lugares públicos y me junto con otras personas, estoy poniéndome en riesgo mi vida, por supuesto, pero además en riesgo la vida de las otras personas al transmitir el virus. Entonces podríamos tener una no obligatoriedad, sino más bien un requisito
para ciertas actividades. Por ejemplo, si quiero enseñar clases en una escuela, es requisito que esté vacunado. Y es razonable. Existen muchos requisitos. Una persona tiene que ser mayor de edad, tiene que tener cierta formación para ser profesor. Un requisito más puede ser estar vacunado. Claro, eso llevaría a acercarse a ese tema de la obligatoriedad y muchos argumentan que es un derecho fundamental poder decidir sobre el cuerpo, pero se entra, por supuesto, en ese dilema moral. ¿Hay una vía alterna entre dejar ser y obligar? Como digo, para mí por ejemplo, para algunos países de Europa requieren vacunación a los peruanos, requieren vacunación para algunos tipos de vacunación. Yo puedo escoger entonces viajar a Europa o no viajar a Europa. Es mi decisión. Pero si viajo a Europa tengo que cumplir ciertos requisitos. Una visa es un requisito en muchos casos. La vacunación puede ser un requisito. Nadie me obliga a vacunarme, pero si quiero hacer algunas cosas, entonces tengo que cumplir los requisitos que son, en este caso, vacunarme. Hay dress codes, hay un montón de situaciones en las cuales la condición no es obligatoria, pero es requisito. Entonces no me obligan, como le digo, nadie me obliga a vacunarme. Pero si yo quiero acceder a algún servicio, entonces el requisito es vacunarme y puedo negarme, y estoy en mi derecho de negarme, pero no afecto a nadie. Y en algún momento podría ser que para entrar a un centro comercial, para entrar a un supermercado, me pongan el requisito de estar vacunado, y la razón es que voy a poner en riesgo la vida de otras personas si es que entro allí y no estoy vacunado. Muchas gracias, doctor César Cármamo, por esta conversación desde Lima. Cuídese y hasta muy pronto. Gracias por la invitación. Y si tienen la opción, vacúnense para cuidarse ustedes y proteger a los suyos. Gracias por acompañarnos en esta emisión y hasta muy pronto.